Y listo. Ahora sí. Bueno, recuerden que estamos trabajando nuestro curso de eclesiología y hasta el momento hemos trabajado el primer misterio eclesiológico, ¿se acuerdan? Siguiendo la secuencia del rosario que hemos estado desarrollando. El primer misterio es Jesús nos da el poder y la tarea de evangelizar. Habíamos hablado de Mateo 28, 16 al 20, que es lo que se conoce como la gran comisión o el gran encargo que Jesús nos dejó. Y hayamos dicho que evangelizar básicamente implica tres cosas. Estoy haciendo un repaso, ¿de acuerdo? Primera cosa, evangelizar significa transformar al hombre. Segundo, edificar la iglesia. Tercero, construir una nueva humanidad. Construir una nueva humanidad. Básicamente, esos son los tres elementos sustanciales que definen lo que es la evangelización. Habíamos tomado el texto bíblico donde Jesús en la montaña, después de la resurrección, se despide de los discípulos y les da esa tarea. Yo he recibido todo el poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Eso fue lo que trabajamos. Segundo misterio eclesiológico, que es el que correspondería para hoy, es el poder del nombre de Jesús. ¿Qué significa congregarse en el nombre de Jesús? Pero para poder trabajar eso, debemos ahondar sobre la tarea evangelizadora de la iglesia, cómo esa tarea, después de que Jesús en el monte le entregó esa misión a los discípulos, ¿qué fue lo que hicieron después los discípulos con esa tarea? Entonces, saludo a los que recién están entrando. Les explico que he hecho un breve recorderis del tema que habíamos trabajado la última sesión, que era el primer misterio eclesiológico, el de la Gran Comisión, y que hoy vamos a continuar desarrollando ese misterio, el misterio de la evangelización, y vamos a echarle un vistazo a ver cómo la iglesia cumplió con esa tarea evangelizadora. ¿Qué pasó después de que Jesús entrega esa tarea? Cómo la iglesia a lo largo de los siglos trató de cumplir con esa tarea. En la próxima semana vamos a detenernos en el segundo misterio, que es el misterio del poder del nombre de Jesús. ¿Qué significa? Que la iglesia es la comunidad que se reúne en el nombre de Jesús. Pero eso será la próxima semana. Hoy nos vamos a detener en la conclusión de ese primer misterio eclesiológico, que es el misterio de la gran comisión o el gran encargo. Entonces, yo voy a abrir aquí, voy a dejar de compartir la pantalla y voy a abrir ahora el material que ya todos ustedes tienen, porque yo se los mandé por WhatsApp. Ya debieron haberlo estudiado, porque yo se los mandé por WhatsApp. Entonces, vamos a compartir la pantalla. Vamos a detenernos acá en el tema eclesiológico. Aquí está. Perdón. Vale. Aquí está. Ya está abriendo y ya voy a compartir. Ese material que yo les envié tiene unas preguntas complementarias. Yo les voy a pedir el favor a ustedes que dialoguemos con base en esas preguntas que yo les mandé. Voy a salir aquí del celular y voy a mirar en el WhatsApp las preguntas y voy a colocar el texto compartiendo la pantalla. Ahí está. Listo. Y voy a mirar aquí el material que les envié. Dice, preguntas para la preparación del diálogo de la clase del próximo lunes 12 de julio. Primero, en la historia de la iglesia que está escrita en el documento de trabajo, que es el documento que ustedes están viendo en la pantalla y que ya ustedes lo tienen en el WhatsApp,
¿Cuántas etapas o épocas se logran identificar? Entonces, hoy es un diálogo. Hoy no me van a escuchar a mí dar la clase como tradicionalmente lo venían haciendo. Hoy ustedes me vayan a ayudar a dar la clase. Entonces, necesito que los voluntarios me ayuden a responder esa pregunta. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son las etapas? Bueno, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuántas? Ojo, primero, mira la pregunta cuál es. La pregunta no es Sí, cuáles. Perdón que yo me adelanté. La pregunta no no, es cuáles. ¿cuántas? ¿Cuántas? Sí, Son 6 etapas. 6 Según lo etapas. que yo alcancé a leer, encontré 6 etapas. 6 etapas. Ahora sí, tú misma, respóndeme, la vera. ¿Cuáles Bueno, son esas el etapas? nombre de cada etapa. ¿Sí? La primera es la iglesia misterio. Bueno, detente ahí, La, detente ahí, detente ahí. Míralo acá. Aquí está. Permítanme que yo les voy a compartir para que vayamos de una vez mirando en la pantalla. Aquí está. Primera época. La iglesia, misterio. misterio. Muy bien. La época número 1, que es la época de los padres de la iglesia, nos presenta un modelo de iglesia, ¿sí? Que es la iglesia misterio. Miren cómo está presentado ahí el asunto. Nos hablan de la época de los padres de la iglesia. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? A ver, ¿ustedes saben quiénes son los padres de la iglesia? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Quiénes eran los padres de la iglesia? Como los primeros discípulos. Los primeros discípulos de los discípulos. Ojo, O la época de ah, los padres de la iglesia es la época de los primeros discípulos de los discípulos. La época de los padres de la iglesia es cuando Los primeros. Juan, cuando Pablo, cuando los Pablo, apóstoles todos esos. empezaron a evangelizar, ¿sí? Okay. Empezaron a formar una segunda generación de cristianos, ¿sí? Esa segunda generación de cristianos, en donde están los que ustedes ven ahí, Ignacio de Antioquía, Clemente, Policarpo, Justino, Ireneo, Cipriano, Orígenes. Esa segunda y tercera generación es lo que nosotros conocemos como los padres de la iglesia. La iglesia nace con Jesús, sin lugar a dudas. La iglesia nace con los 12 apóstoles, sin lugar a dudas. La iglesia nace con esa primera generación de cristianos. Pero si no hubieran tenido unos herederos, eso hubiera sido otro movimiento más que hubiera desaparecido. Una cosa simpática, curiosa Yo que estoy oyendo. para la historia, pero no hubiera pasado nada. Esa primera forma de organización de la iglesia se identificó con lo que se conoce como el modelo de la iglesia misterio. Vamos entonces a seguir mirando las etapas. Ya sabemos que son 6. Ya sabemos que la primera es la etapa de los padres de la iglesia. Esa fue la primera etapa. ¿Cuál fue la segunda? Segunda etapa. La iglesia, La paz la segunda romana. La La, paz romana. la época de la paz De la paz romana. romana. La paz Oye, ¿cómo romana. van? Que no escucho. Tengo todo el volumen. Efigenia es la que está hablando. A ver, voy a dejar de compartir pantalla un momentico porque alguien tiene problemas con el sonido, no me está escuchando. Voy a cerrar los micrófonos para que no se nos queden abiertos acá y no tengamos Yo lo interrupción. hago no porque de pronto tu hijo es que se A llama ver, delegándole funciones ni nada. listo. Bueno, entonces, volviendo al tema, Y ella lo vende de pronto a la Jacqueline, se te está abriendo el micrófono y nos está interrumpiendo la clase. Qué pena. Jacqueline McKinley está teniendo problemas con su micrófono. Gracias. Bueno, entonces voy a volver a poner la pantalla. Aquí está. Entonces tenemos la Pax o la paz romana. Primera etapa, la segunda generación de cristianos, ¿de acuerdo? La época de los padres de la iglesia. Después viene una tercera época,
que es la época de la paz romana. ¿A qué se le llama la paz romana? Cuando el imperio estaba extendido, ¿sí? El cristianismo se empezó a extender sobre las carreteras que habían hecho los romanos, llegando a las principales ciudades y pueblitos de Roma, del imperio romano. Y entonces empiezan a disfrutar de una cierta estabilidad cuando Constantino, el emperador romano, se vuelve cristiano y oficializa el cristianismo como la religión oficial. Y entonces se vive una época de tranquilidad. Los cristianos dejan de ser perseguidos y curiosamente ahora ellos empiezan a ser los que persiguen. Para el cristianismo fue una época de paz. Seguimos entonces. Después de la paz romana, ¿qué siguió? ¿Cuál fue la siguiente etapa? La Edad Media. Bueno, ahí la La Edad tiene. Media. Ahí la tiene, sí señora. Entonces ya tenemos 3 etapas. La primera es la etapa De los padres de la de los iglesia. padres de la iglesia. La segunda etapa, la La etapa paz de la romana. paz romana. Ahora viene la etapa de la Edad Media. Media. La Edad Media, ¿por qué se caracterizó? Porque entonces ahora el cristianismo es la religión oficial y como está extendida sobre el territorio del imperio, ahora las pretensiones del cristianismo es tomarse el mundo. Es decir, volver a todo el mundo cristiano. El asunto es que para hacerlo, como lo vamos a ver más adelante, el lema era que había que hacer cristianos a la gente a las buenas o a las malas. Ojo, no estoy entrando todavía a emitir juicios de valor sobre las etapas. Simplemente estoy diciendo primera etapa, segunda etapa, tercera etapa. ¿Qué fue lo bueno que pasó y qué fue lo malo que pasó? Eso lo vamos a mirar después. Entonces, primera etapa, la etapa de los padres de la iglesia. Padres de la iglesia. La etapa de la paz romana. De la paz romana. Cuando el cristianismo deja de ser perseguido y empieza a disfrutar de un periodo de paz muy importante. Luego viene la caída del imperio romano y empieza el cristianismo a extenderse por todo el mundo, más allá de las fronteras del imperio, durante la Edad Media. Luego viene la siguiente etapa, ¿cuál es? Etapa de la reforma y contrarreforma. Es correcto. Entonces empiezan las grandes crisis dentro del cristianismo. Miren que ya no es el cristianismo contra los paganos. Ahora es al interior del cristianismo se empiezan a abrir unas fisuras, unas grietas y la vida cristiana empieza a fragmentarse. La reforma, la gran reforma protestante, liderada por Martín Lutero, por Calvino y por los otros reformadores. Todos ellos antiguos sacerdotes católicos que protestaban, por eso se llaman protestantes, contra algunas disposiciones disciplinares. Es decir, las primeras discusiones que tuvieron los protestantes con la Iglesia Católica Romana no fueron discusiones teológicas, fueron discusiones disciplinares, prácticas religiosas empezaron a ser cuestionadas, como por ejemplo las famosas indulgencias que tanto molestaban a Martín Lutero, pero de eso hablaremos en otro momento, rápidamente. Luego de la reforma y la contrarreforma, que fue la reacción de la Iglesia Católica, es decir, si la reforma empezó a generar problemas, la Iglesia reaccionó y esa reacción se le conoce como la contrarreforma. Después de la reforma y la contrarreforma, que es el periodo número 4 o la etapa número 4, ¿qué vino después? ¿Cuál es la siguiente etapa? La época moderna. La época moderna. Entonces, a la reforma y a la contrarreforma le siguió un nuevo desafío, el desafío de la filosofía moderna. La filosofía moderna. La filosofía moderna empezó a cambiar la manera de entender el mundo. El teocentrismo, es decir, la visión teocéntrica, Dios el centro de todo, empezó a ser cuestionada y empezó a ser sustituida. La pelea que había entre la fe y la razón, antes la estaba ganando la fe, hasta el punto en que el lema de la Edad Media es la filosofía es la esclava de la teología. Ahora, en la Edad Moderna, la filosofía
Y la ciencia, sobre todo el avance de las ciencias, va a cambiar la manera de entender el mundo y sobre todo la manera de entender el papel del hombre en el mundo. René Descartes, Francis Bacon, Emmanuel Kant, Hegel, los grandes filósofos, los grandes sociólogos que empiezan a aparecer, el padre de la sociología moderna, que es Augusto Comte, empieza a cuestionar también y tiene su propia visión de la historia. En el libro que escribió, en su folletico que escribió, él cuenta cómo la historia ha ido evolucionando. Y esta nueva época debe ser la época del pensamiento positivo. Y aparece toda la fuerza del positivismo científico. Pero bueno, para no seguirnos enredando, yo simplemente les digo, lo que nos interesa aquí es identificar cómo, después de que los cristianos recibieron el encargo de Jesús de evangelizar, empezaron a realizar esa tarea de diferentes formas. Cada etapa tuvo su particular forma de vivir la práctica de la evangelización. Entonces viene ahora la última etapa, que es la etapa de la paz norteamericana. La paz norteamericana. Así como en la época del Imperio Romano, el cristianismo se extendió sobre el imperio. En la época de la Guerra Fría, el mundo se fragmentó entre el comunismo ateo y el capitalismo que se vendía como el defensor de la fe cristiana. Esa fragmentación política también trajo una fragmentación religiosa. ¿Por qué? Porque muchos entendían que todo el que militaba en el comunismo era ateo y todo el que militaba en el capitalismo era automáticamente cristiano. Cuando el comunismo es derrotado, porque así fue derrotado, porque el comunismo terminó amarrado a un modelo que se conocía el modelo soviético. Cuando cae el modelo soviético, con el derrumbe de las murallas de la Guerra Fría, entonces el mundo occidental llegó a la conclusión de que ahora sí el cristianismo va a tener la oportunidad de volver a expandirse por todo el mundo y más allá de las fronteras tradicionalmente cristianas. Pero ¿qué sucedió? Se acabó el comunismo y pasó una cosa curiosa. El cristianismo no solo no se expandió, sino que perdió fuerza. Incluso empezó a perder fuerza en los antiguos países comunistas como Polonia, donde había una gran semilla católica, y de ahí salió el Papa Juan Pablo II, a quien le atribuyen que fue el causante del fin de la Guerra Fría y de la destrucción del comunismo, tal y como lo habíamos conocido, el comunismo soviético. ¿Qué pasó después? Que durante el comunismo el catolicismo era una fuerza unificadora. Después del comunismo se empezó a aflojar también, incluso en esos países comunistas. ¿Qué ha pasado hoy en esta época posmoderna? Estamos viendo un mundo bastante convulsionado e ideológicamente fragmentado, atomizado. Muchos cristianos terminaron entendiendo que el cristianismo era una ideología más. Así lo están entendiendo muchos cristianos. El cristianismo es una de muchas ideologías. Y que en aras de defender la tolerancia, el respeto, los derechos humanos, entonces el cristianismo tiene que bajar su intensidad, dejar de anunciar el evangelio, dejar de buscar la conversión de la gente, porque no hay que convertir a nadie. Y entonces el cristianismo se fue volviendo una ideología cada vez más fría, 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 fue perdiendo su ardor, su calor, y se fue volviendo tibio. Y hoy estamos en esta última época, la época de la paz norteamericana. No sabemos qué etapa va a venir después. No sabemos qué va a pasar después. En ese documento yo les presentaba un resumen. Voy a decir una cosa que puede sonar un poco a redundancia. Un resumen resumido del resumen de esa visión histórica de cómo la iglesia, después de que recibió el encargo de Jesús de evangelizar, empezó a cumplir la tarea evangelizadora.
Entonces ya sabemos, voy a mirar otra vez en el WhatsApp, eso es lo que estoy mirando aquí. Las preguntas, primera pregunta, ¿cuántas etapas o cuántas épocas se lograron identificar? Ya me respondieron, 6 etapas. ¿Cuáles son los nombres de cada etapa? Entonces, ahora que ya los repasamos, yo voy a preguntar arbitrariamente, voy a mirar nombres acá y voy a ver si pusieron atención. Por ejemplo, voy a preguntarle a 3 personas. Voy a hacer preguntas a 3 personas. Le voy a preguntar a Ana Romero, le voy a preguntar a Fernando Chica y le voy a preguntar a Ingrid Castro. Alístense Ana Romero, alístense Fernando Chica y alístense Ingrid Castro. ¿Listo? Fernando Chica, cuénteme una cosa, don Fernando. ¿Cuál fue el primer foco de interés para la iglesia en esa primera etapa del cristianismo? ¿Cuál fue el primer foco de interés? ¿En dónde puso la atención el cristianismo? En expandirse por todo el mundo y utilizar el camino que que había construido el Imperio Romano, y a la orilla de esos caminos se fue gestando la expansión de la iglesia. Muy bien. ¿Tú tienes el documento ahí a la mano, el que yo mandé? No, no lo tengo a la No mano. lo tienes. Bueno, en el documento, voy a compartir la pantalla para que lo puedas ver. Eso que tú has dicho está muy bien respondido. Dice, primera época, época de los padres de la iglesia. ¿Cuál fue el primer foco de atención? Este fue el primer foco de atención, la teología. La teología, sí, señor. La teología fue lo primero en donde pusieron la mirada. ¿Por qué la teología fue lo primero? Porque es que ahora los cristianos tienen que explicar. ¿Explicar qué? Explicar lo que pasó con Jesús. Tratar de entender el significado de lo que pasó con Jesús. Lo que vieron Cristología conmigo, recuerdan, ¿cómo fue el proceso de la escritura de los evangelios? ¿Cómo se escribió el Nuevo Testamento? Se los voy a resumir. El Nuevo Testamento empezó a escribirse de atrás para adelante. Los primeros escritos no fueron los escritos sobre el nacimiento de Jesús. Lo primero que empezaron a contar los cristianos es la muerte. Dale vuelta a Keila. Lo primero que los cristianos empezaron a compartir fue ¿por qué mataron a Jesús? ¿Por qué resucitó Jesús? En otras palabras, lo primero que empezaron a anunciar los cristianos es Jesús está vivo, resucitó. Esos fueron los primeros testimonios que empezaron a aparecer. Después de que empezaban a anunciar eso, Jesús está vivo, la gente empezó a preguntar, ¿y quién era Jesús? ¿Qué fue lo que le pasó a Jesús? Entonces, lo segundo que empezaron a explicar ellos, después de hablar de la resurrección, es ¿por qué lo mataron? Entonces, lo que empezó a aparecer primero fueron los testimonios de la resurrección y después los testimonios de la pasión y de la muerte de Jesús. Y para poder explicar por qué mataron a Jesús, tuvieron que empezar a predicar y a escribir qué fue lo que predicó Jesús y qué fue lo que hizo Jesús para que terminaran matándolo. Y así nació el Nuevo Testamento, de atrás para adelante. Entonces, el primer período de la historia de la iglesia, después de que Jesús resucita, después de que la iglesia, una vez nacida, empieza a expandirse, lo primero que tienen que hacer los cristianos es teología. ¿Qué es la teología? La teología es la reflexión sobre la fe. La teología es la reflexión sobre la vida de fe. Esa es la teología. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la primera tarea que tuvo la iglesia a la hora de ir a evangelizar era explicar quién era Jesús. ¿Qué fue lo que pasó con Jesús? Y empezaron a explicarlo a los judíos con el Antiguo Testamento, utilizando textos del Antiguo Testamento, y a los que no eran judíos con argumentos filosóficos. Las dos grandes herramientas para evangelizar los primeros cristianos eran las escrituras, cuando se trataba de anunciar a los judíos, y la filosofía, cuando se trataba de anunciarle al mundo pagano,
es decir, a los griegos, a los romanos. ¿Está claro o no está claro? Si hay preguntas, por favor háganlas. Entonces, Sí, sí. esa primera época, lo más importante era empezar a pensar qué era lo que había pasado para poder explicar el sentido de lo que había pasado. Vamos con la segunda pregunta. Yo le había dicho que le iba a preguntar a quién era. Ana Romero. ¿Y quién era la otra persona? Yo había mencionado a varios. Ana Romero y ya Fernando respondió. Bueno, vamos a ver. Ana Romero, ¿me estás escuchando? Voy con la siguiente pregunta. Estoy escuchando. Muy bien. La siguiente pregunta es esta. ¿Cuál es el modelo de iglesia en la segunda etapa de la historia de la iglesia? El primer modelo ya sabemos que es la iglesia misterio. Y yo les explico que la palabra misterio es lo que está escondido, ¿verdad? Lo que está oculto. ¿Cuál es el segundo modelo de iglesia? La apostólica. La iglesia apostólica, dices tú. ¿Qué opinan ustedes? A ver. El segundo modelo de iglesia, ¿cuál es? Iglesia Imperio. Sí, señora. Eh, Claro. Al principio, Sí. por eso, mira el primer modelo. El primer modelo es la iglesia misterio. ¿Por qué la iglesia es un misterio? Ojo, ¿por qué la iglesia es un misterio? ¿Se acuerdan cómo explicaba Pablo lo que era la iglesia? La comparaba con el cuerpo de Cristo. ¿Por qué decían los primeros cristianos que la iglesia era un misterio? Porque el misterio, es decir, es lo que está oculto. ¿Qué era lo que estaba oculto? Lo que estaba oculto era la verdad de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Está claro? Ese es el misterio. Donde está la iglesia, está Cristo presente. Donde está la iglesia, el misterio de Jesús se hace presente. Eso lo estudiaremos la próxima semana cuando veamos el segundo misterio, ¿se acuerdan? Donde dice, donde dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Eso es lo que vamos a estudiar la próxima semana. Ese es el misterio de la iglesia. Pero fíjate lo simpático que es el asunto. Cómo la iglesia después cambió la cuestión. Hoy en día el misterio lo reducen a la Eucaristía. ¿De acuerdo? ¿Dónde está presente Jesús hoy? En la Eucaristía. La Eucaristía. Sí, eso es lo que dice la iglesia, ¿verdad? Hoy. Eso es lo que dice la iglesia hoy. Claro, pero en los primeros siglos no era así. ¿Dónde estaba presente Cristo? En la iglesia. En la iglesia. Estaba presente en la Eucaristía porque es la iglesia la que lo hace presente. Ese era el misterio. Y Pablo lo decía. Y eso lo decía Pablo en la primera carta a los Corintios, ¿se acuerdan? Cuando comparaba al cuerpo, a la iglesia con el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Donde Cristo es la cabeza. Entonces, esa idea de la iglesia cuerpo de Cristo nos mete dentro del misterio de la salvación. Ahora, el segundo modelo es la iglesia imperio. ¿Por qué cambió? ¿Por qué cambió el modelo? Porque es que ahora la iglesia ya no está siendo perseguida. Ahora la iglesia es la que empieza a ser defendida por el imperio y más adelante, en la Edad Media, es la iglesia la que va a perseguir a la gente. Qué tristeza, ¿verdad? Cómo se fue distorsionando el asunto. Entonces, como el punto más importante aquí es lo militar, la iglesia tiene que defenderse, la iglesia tiene que protegerse para que no la sigan persiguiendo. Entonces empezó a desdibujar la tarea de la iglesia. La iglesia empieza a defender al Imperio Romano y empieza a defender las estructuras creadas por el Imperio Romano. No voy a detenerme porque para eso está el documento, para que ustedes lo lean y lo investiguen. Tercera etapa. Miren el modelo. El modelo es la poderosa dominadora. ¿Por qué? Porque ya estamos en la Edad Media. Entonces ya la iglesia se envalentonó. Ahora la iglesia tiene el dominio ideológico. La filosofía que se hace es una filosofía cristiana. Su objetivo principal es defender la fe cristiana. La iglesia no solo tiene el control ideológico,
sino que también tiene un cierto control militar. No voy a resumir tantos siglos, simplemente lo remito, ahí está escrito en el documento. Pero fíjense que, sin embargo, en esa época, donde el cristianismo empieza a perder esa identidad misionera, ¿por qué? Porque ahora la misión ya no es de todos los cristianos. Ahora la misión es de unos poquitos que se llaman misioneros. Entonces ya los cristianos no tienen la tarea de evangelizar y de misionar. Ahora son los sacerdotes y los misioneros los que tienen esa tarea. ¿Cuál fue el problema que eso generó? ¿Qué creen ustedes que pasó cuando la iglesia le puso a los misioneros y a los sacerdotes la tarea de misionar y el resto de los cristianos dejaron de evangelizar? ¿Qué creen ustedes que pasó ahí? Cuéntenme. ¿No pasó nada? Es cuando surgen diferentes religiones, porque la gente se enfría del cristianismo y busca apoyo en otras cosas. Claro. La gente empezó a dispersarse. La llamada religiosidad popular empezó a cobrar mucha fuerza. Y súmenle también que en esa época la lectura era privilegio de unos pocos. Entonces la religión empezó a expandirse y también empezó a vivir el lado negativo de esa expansión masiva, digámoslo así, sin madurez. Sin madurez. Entonces empiezan las peleas al interior del cristianismo, la fragmentación del cristianismo, los obispos empiezan a parecerse más a figuras del mundo, parecen más reyes. La misma palabra cardenal, los cardenales son los príncipes, es decir, había una estructura monárquica. Al Papa se le empieza a mirar más como un rey que como un servidor. Y ahí aparecen figuras muy importantes, por ejemplo, como San Francisco de Asís. Yo los invito, ojalá se puedan ver la película Hermano Sol, Hermana Luna, que es bellísima, de Franco Sefirelli, es una excelente película, ojalá la puedan ver, porque a pesar de esas cosas que pasaban, el Espíritu de Dios seguía guiando a la iglesia y seguía cuidando su iglesia. Aparecen grandes santos. En la parte intelectual, aparece un personaje tan importante como Santo Tomás de Aquino. Aparecen personajes muy importantes porque el Espíritu sigue protegiendo y sigue suscitando su iglesia, pero aparecen cosas muy terribles como la Inquisición, por ejemplo. Luego viene el otro modelo de iglesia, la iglesia entendida como una nación, ¿sí? Entonces aparece la división entre la iglesia romana, que se considera una iglesia que es como un imperio, la dominatrix potentísima, con las iglesias nacionales. Entonces, la iglesia que está en Roma, la iglesia católica romana, empieza a tomar el control de todo el catolicismo, pero ¿qué pasa? Que no a todos les gustó la idea, y más cuando viene después la Reforma Protestante. Recuerden que Martín Lutero era alemán, vivía en Alemania, y entonces la iglesia de Alemania empieza a tomar distancia también de la iglesia romana. Se fortaleció. Entonces, ¿qué tenemos? Que la iglesia, por ejemplo, ¿qué fue el problema de las indulgencias? El problema de la indulgencia era que el Papa estaba tratando de recaudar dineros para decorar, remodelar, hacer grandes obras en Roma, que era donde vivía. A los alemanes no les estaba gustando la idea de tener que pagar impuestos, porque así entendían que eran las indulgencias, unos impuestos, para que construyeran cosas en Roma. Entonces Martín Lutero se puso muy bravo por eso, porque entre otras cosas, para sacarle la plata a la gente, le vendieron la idea de que si pagaban, iban comprando pedacitos del cielo. Es decir, como si las indulgencias fueran, tú vas y pagas por tu indulgencia, entonces ya te está ganando un pedacito de cielo, se te perdonan tales pecados, se te perdonan estos otros pecados. Y Martín Lutero dijo, no señor, ¿quién dijo? ¿Cómo así? La vida cristiana no es que yo pago por mis pecados y me redimen y me liberan automáticamente. Entonces, evidentemente eso generó malestar y él publicó unas tesis en la puerta de la iglesia donde dice, no estoy de acuerdo con esto, con esto, con esto. Una, la que más incomodaba, evidentemente porque había plata de por medio, era el tema de las indulgencias. Entonces viene la pelea entre la iglesia
católica romana y las iglesias locales, entre otras la iglesia alemana, la suiza, que también estaba muy ligada a la alemana, y empieza unas divisiones y yo se las dejo ahí escritas rápidamente en ese documento para que puedan mirar. Luego viene la época moderna y entonces la iglesia empieza a parecerse ya no un imperio, ya no es la iglesia dominadora, ahora empieza a hacerse énfasis en el carácter social de la iglesia. La iglesia más parecida a una sociedad. Y por último, en la iglesia actual, la que estamos viviendo en la actualidad, la iglesia posmoderna, que se ha agudizado ahora con la pandemia, ustedes empiezan, claro, la iglesia negocio. Ahora, ¿qué significa? ¿Que la iglesia negocio es algo malo? No, no piensen que los negocios son malos. Recuerden que Jesús, cuando se perdió en el templo, ¿se acuerdan que los papás y la mamá lo estaban buscando? Cuando lo encontraron, ¿se acuerdan qué fue lo que dijo él? Cuando lo encontraron, a ver, alguien que le gusta leer la Biblia, recuérdenme qué fue lo que dijo Jesús. Estaba en las cosas de mi padre. Tenía que encargándose las cosas de su padre. De los negocios de mi padre. De los negocios de mi padre. ¿Está claro? Entonces, ¿a qué se refiere con negocio? A las empresas del padre, a las cosas que le interesan al padre. Entonces, qué interesante sería que nosotros pudiéramos entender la iglesia negocio como la iglesia que se preocupa por los negocios de Dios. Sí. Pero lo malo es que la gente no lo ha entendido, no ha entendido el negocio. Y terminaron cayendo en las garras de un Dios que se llama el Dios dinero. Porque creyeron que el negocio significa hacer dinero. Y entonces hoy en día tenemos unas iglesias que parecen más supermercados, donde la gente va y dice, ay, me gusta cómo predica este cura, me voy a quedar aquí. Ay, no, me gusta más cómo son los sacramentos en tal lado, yo mejor me quedo acá. Entonces la gente se está moviendo en las iglesias como se mueven los supermercados. A mí me gusta más Ara, a mí me gusta más la Olímpica, me gusta más Jumbo, me gusta más... Ojo, yo no estoy diciendo que eso sea bueno, bonito, regular o malo. Estoy diciendo que así está funcionando la gente hoy. Así está funcionando la gente hoy. Yo no, repito, no significa que eso sea bueno, bonito, regular o malo. Significa que los que formamos parte de la iglesia tenemos que ser conscientes de que la iglesia actual tiene que adaptarse a los tiempos actuales. Y sobre todo los sacerdotes tienen que entender que hay un mayor control sobre lo que hacen y sobre lo que no hacen. ¿Por qué creen que en Chile quemaron tantas iglesias en las protestas? Porque la gente en Chile se enteró de las barbaridades que hacían los curas en esas iglesias. ¿Por qué creen que en Canadá quemaron hace 3 semanas unas iglesias en Canadá? Las quemaron, se metieron y las quemaron. ¿Por qué la iglesia se enteró? Cuando digo la iglesia, la comunidad se enteró de las barbaridades que hacían en esos lugares. Antes, cuando estaba el modelo de iglesia dominadora, cuando estaba el modelo de iglesia imperio, nadie se atrevía a cuestionar la voz del sacerdote, ni a cuestionar la voz de la religiosa, mucho menos a cuestionar la voz del Papa. Era una visión bastante servil de lo que era la autoridad en la iglesia. Gracias a esa falta de crítica, gracias a esa falta de juicio en la iglesia, se terminó cayendo en todos esos escándalos que estamos viendo hoy. Es más, se empezó a vender la idea falsa de que el cristiano no está autorizado para criticar ni para juzgar a los demás. Falso, totalmente. Falso bíblicamente y falso antropológicamente. Los seres humanos somos humanos porque tenemos la capacidad de razonar. Y nuestra capacidad de razonar implica la capacidad de juzgar. De juzgar los comportamientos propios y ajenos. Si hubieran hecho eso, no hubieran quemado tanta iglesia como quemaron ahora.
porque más de un cura que estaba haciendo lo que no debía hacer, le hubieran llamado la atención a tiempo. Ahora, yo no entro a condenar a la persona como tal, sino al pecado como tal, a la actitud pecaminosa que se cometió. Las razones por las que lo cometió cada uno, eso es entre él y Dios, sin lugar a dudas. Dios sabrá por qué cada cura hizo lo que hizo o dejó de hacer lo que dejó de hacer. Eso es entre él, Dios y él. Lo que la iglesia sí tiene que empezar a rendir cuenta es por qué toleró, por qué permitió esas cosas. Eso sí. ¿Por qué muchos obispos, sabiendo las barbaridades que estaban haciendo los curas, lo que hacían, ¿saben qué eran? Los cambiaban de parroquia. Los mandaban para otro lado donde la gente no los conocía. Y en la otra parroquia volvían a hacer las mismas sinvergüenzuras, impunemente. Y como no pasaba nada, la próxima vez lo que hacían era que los cambiaban para otra parroquia. Y la gente buena que decía, oh, llegó el representante de Cristo, oh, llegó el representante de Dios, lo acogían, lo invitaban a su casa, le preparaban comida, lo atendían. Ahora, ¿qué pasa? Ahora la gente está tan desconfiada que es muy difícil que los jóvenes de ahora traten con respeto al sacerdote, a la religiosa. Entonces, volvemos al punto. Cuando Jesús, allá al comienzo, dijo, vayan por todo el mundo, anuncien el evangelio, conviertan a la gente. Pregúntenme, ¿cómo vamos a vivir eso hoy? Y pregúntense ustedes, ¿cómo vamos a hacer eso hoy? ¿Cómo vas a hacerlo tú? ¿Cómo vas a hacer para que eso se pueda cumplir? ¿Cómo vas a convencer tú a la gente hoy de que el cristianismo tiene una buena noticia cuando hemos convertido el evangelio en tantas malas noticias? Por eso es importante que conozcamos la historia. ¿Para qué? Para que no sigamos repitiendo los errores del pasado. Y sobre todo, para que no sigamos creyendo en cuentos que no tienen fundamento bíblico y que no tienen fundamento en la verdadera tradición de la iglesia. A estas alturas de la vida, que una persona crea que porque le da plata a una iglesia se va a ganar el cielo, hombre, sea serio. Revisen el tema de las indulgencias. Revisen el tema del purgatorio. Revisen lo que están creyendo ustedes de la tarea evangelizadora. No, la evangelización es para los curas y para las monjas. No, señor, la evangelización es para todo, para ti también. Evidentemente, los sacerdotes y las religiosas tienen una mayor responsabilidad porque se supone que han entregado su vida para eso. Ese es el punto. 8 de la noche, 51 minutos. Quería que echáramos un vistazo a ese documento. Quería explicarles el documento para que lo lean, por favor. Léanlo. Léanlo. Reflexionenlo. No se dejen echar cuento. La iglesia vive en esa tensión permanente de tener la mirada puesta en Cristo en un mundo tormentoso, como cuando Pedro caminó sobre las aguas. Pedro ve a Jesús acercarse a la barca, lleno de miedo porque estaban en una tormenta terrible, y le dice a Jesús, Maestro, si eres tú, mándame ir a ti. Y Jesús le dice, ven. Pedro sale de la barca, que representa a la iglesia, empieza a caminar en el mar, que en ese lenguaje bíblico es el mundo y todo lo que implica el mundo. Y Pedro camina sobre esa realidad mundana hasta que deja de mirar a Jesús. Cuando deja de mirar a Jesús, se sumerge en ese mar que es el mundo y que lo absorbe. ¿Cuántos sacerdotes vieron a Jesús? Caminaron sobre el mar, dejaron de mirar a Jesús y se hundieron y se ahogaron y perdieron no solo su vocación, perdieron la fe, perdieron todo. ¿Cuántas religiosas salieron al mundo a evangelizar y dejaron de mirar a Jesús y terminaron sumergidos en ese mar? Pero pregunto, ¿solo los sacerdotes y las religiosas? ¿Y tú que no eres ni sacerdote ni religiosa? ¿Y yo que no soy ni sacerdote
ni soy religioso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a mirar a Jesús? Cuando Pedro se empezó a hundir, ¿qué fue lo que dijo? Sálvame, ayúdame, me estoy hundiendo. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús le puso la mano en la cabeza y le dijo, dejaste de mirarme, ahora te hundes más, ahógate. Jesús no dijo eso. Jesús le tendió la mano, lo levantó y lo sacó. Te estás ahogando en ese mar terrible que es el mundo, que te tiene confundido, que ya no sabes ni siquiera si crees en la resurrección, porque ese es el mayor problema que tienen muchos cristianos hoy en día. No creen que existe una vida eterna. No creen que hay vida más allá de esta muerte. Ya perdieron la fe. No creen en Dios. Hay gente que va a la iglesia y que no cree en Dios. Hay gente que se llama cristiano y no cree en la resurrección. Hay gente que se llama cristiano y no cree en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Se los está tragando el mar. Ya no saben en qué creer. Si algo nos enseña la historia de la iglesia, echen un vistazo, miren, lo voy a repasar. Si algo nos enseña la historia de la iglesia, es que el misterio de la iglesia es Cristo. Cuando la iglesia empezó a alejarse de Cristo y empezó a creer que era un gran imperio, la iglesia empezó a alejarse de ese misterio de Jesús. Se volvió tan poderosa que terminó creyendo que formar parte de la iglesia era ya estar en el reino de Dios. Y entonces terminaron confundiendo el reino de Dios con la iglesia. No, señor. La iglesia es una cosa, el reino de Dios es otra. La iglesia anuncia el reino de Dios. La iglesia no es el reino de Dios. La iglesia es un sacramento del reino, pero no es el reino. Por eso hay muchas personas que no están dentro de la iglesia, pero pueden estar dentro del reino de Dios. Y la meta de la iglesia es que la gente conozca a Dios y formen parte de ese reino de Dios. Hay mucha gente que no está dentro de la iglesia y que se va a salvar. Tengan la absoluta seguridad. Y hay mucha gente que está en la iglesia y se va a condenar. No confundan el reino de Dios con la iglesia. La tarea de la iglesia es anunciar el reino, para que la gente entre en el reino de Dios, incluyendo a los miembros de la iglesia. ¿Qué es el reino de Dios? Ya lo estudiamos en el curso pasado. El reino de Dios no es un lugar, no es comida ni bebida. El reino de Dios es que Dios es mi rey. El reino de Dios es que yo me dejo gobernar por Dios. El reino de Dios significa que yo conozco a Dios y como lo conozco, confío en Él. Y como confío en Él, lo obedezco, hago su voluntad. Ese es el reino de Dios. Ese es el reino de Dios. Qué sorpresa nos vamos a llegar cuando tú y yo lleguemos allá, porque sé que vamos a llegar. Yo sé que tú te vas a mantener firme y yo también. Tengo la certeza que cuando lleguemos allá y empecemos a ver budistas, musulmanes, Hare Krishnas, nativos de nuestra región, de las comunidades indígenas nativas, cuando entremos en ese reino definitivo de Dios en el cielo, nos estamos preparando para eso. Acuérdate lo que dice Mateo 25. Al final de nuestra vida seremos juzgados por el amor. No seremos juzgados por la religión en la que estuvimos. No seremos juzgados por las veces que fuimos a misa. Seremos juzgados por el amor que pusimos en lo que hicimos. En la manera como vivimos la experiencia de amor en nuestra casa, en nuestro trabajo. Sin hacer show. Sin estar tomándonos selfies. Sin estar buscando likes. En el silencio, en el misterio que se revela en el silencio. Como Jesús. Jesús era Dios, era el misterio de Dios presente. ¿Cuánta gente tuvo a Jesús sentado a su lado y no pudieron ver al Dios que tenían al lado? ¿Cuánta gente habló con Jesús y no supieron ver el misterio que tenían enfrente? ¿Y tú?
¿Cuántas veces te has encontrado con Dios y no has sido capaz de reconocerlo? Esa es la pregunta que tienes que hacer. Bueno, 2 minutos para terminar. Ustedes saben que después yo me quedaré unos minutos con los que tengan preguntas y si no hay preguntas, pues nos vamos a descansar todos. Bueno, a descansar no, porque yo tengo conversación con paciente ahorita. Entonces, vamos a terminar con una oración final. ¿Correcto? Los invito a que cierren los ojos allá en su casa. Los invito a que donde estén sentados pongan las manos así sobre sus piernas. Pongan así las manos sobre sus piernas. Así, las manos para arriba, pero pónganla en las piernas. Y con los ojos cerrados. Señor, estamos reunidos aquí en esta noche en tu nombre. Estamos tratando de profundizar en el misterio de la iglesia. ¿Qué significa ser iglesia hoy en el siglo XXI, en esta época de pandemia? En esta época en donde las herramientas tecnológicas nos acercan y nos distancian al mismo tiempo. Tú que eres un Dios de unidad, un Dios de paz, un Dios de amor. Con humildad te pedimos, Señor, en esta noche, que nos ayudes a vivir la experiencia de unidad, la experiencia de paz, la experiencia de amor, como iglesia que está presente en el mundo. Que podamos ser testigos de tu amor, que no nos dé miedo hablar de tu amor, que no nos dé miedo confesar el amor que te tenemos a ti. Que no solo hablemos del amor que tú nos tienes, Señor, sino que también seamos capaces de hablar del amor que te tenemos a ti. Que no nos dé pena decir que amamos a Dios. Que no nos dé pena decir que conocemos a Dios. Que no nos dé miedo decir que confiamos en Dios. Regálanos tu espíritu de amor, Señor, en esta noche. Regálanos tu espíritu de fortaleza en esta noche. Regálanos, Señor, tu espíritu de paz en esta noche. Ponemos en tus manos muy especialmente, Señor, a los sacerdotes, a las religiosas que hoy están en ese mar anunciando tu evangelio. Protégelos de las tormentas, cuídalos, Señor. Fortalece su vocación, anímalos en su servicio. Que no se cansen de amar y de servir, Señor. También ponemos en tus manos, Padre de misericordia, a los esposos, a las parejas aquí reunidas, a los papás, a los que tienen la tarea de educar a sus hijos. Acompáñalos y ayúdalos a presentar el misterio de la iglesia en su hogar, con su ejemplo, con sus palabras. María Santísima, tú que eres la perfecta discípula, acompáñanos en este camino de discipulado. Acompáñanos como tú a permanecer fiel aún en los momentos difíciles de la cruz. Que no abandonemos al Maestro, que nos mantengamos firmes. Amén. Queremos, Señor Jesús, que vivas y reines entre nosotros. Queremos, Amén. Señor Jesús, que vivas y reines entre nosotros. Queremos, Señor Jesús, que vivas y reines entre nosotros. Amén. Amén. Una feliz noche para todos. Me quedo con los que tengan preguntas, que descansen y que tengan una semana maravillosa, estupenda. Gracias, Si hay Mauricio. preguntas, Feliz noche. feliz noche. Nos vemos la próxima Mauricio. semana Lo a pases la muy misma bien. hora por el mismo Gracias. canal. Gracias. Gracias, Mauricio. Muchas gracias. Que estén muy bien. Excelente noche. Bendiciones. Feliz noche. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos, Mauricio. Bendiciones para todos. Bendiciones. Amén. Gracias. Igual. Buenas noches, gracias. Hasta luego. Buenas noches. Que descansen. Que tengan buena noche. Buenas noches. Muy buenas noches. Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias. Estoy mirando aquí el chat de WhatsApp. Nadie hizo preguntas por aquí. Entonces, bueno, nos vamos. Chao.